Bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión de introducción a la filosofía de Manuel Casas. Para esta noche vamos a tener diferentes temas. Hay bastante información a la cual referirnos. Mi nombre es Edwin Chacón, soy el coordinador del grupo de Panamá Poético. Estaremos analizando la relación entre ciencia y filosofía. Vamos a ver las semejanzas y diferencias de esos conocimientos. También vamos a abordar filosofía y sentido común, ese saber natural que es a todos los hombres. Tenemos también filosofía y teología como un acercamiento a Dios. Veremos los temas en que se enfoca la filosofía, a saber, el mundo, el hombre y Dios. Analizaremos un poco la problemática del conocimiento que está fundamentado en Kant, que quiere saber esa validez del conocimiento que nosotros obtenemos. Y por último, veremos el tema de la cultura como los elementos producidos por el hombre. Entonces, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, recordamos que filosofía es el conocimiento último de la realidad. Así se define a sí misma la filosofía. Y que el conocimiento es la aprehensión del objeto por la inteligencia del hombre. Es decir, el conocimiento es cuando el objeto nace y se recrea en la inteligencia del hombre. Y como hay diferentes tipos de objetos, esos objetos proveen diferentes tipos de conocimiento. Esos tipos de conocimiento también los vimos la semana pasada. Entonces, si la filosofía quiere ser un conocimiento último, debe existir también un último objeto, a saber, la realidad entera como tal. Entonces, vamos a analizar entonces un poco la relación entre el sujeto y los objetos. El conocimiento es un enlace, es un puente entre el sujeto y el objeto. El objeto que está en el exterior se ve reflejado dentro de la inteligencia del sujeto y esa inteligencia sabe que posee el objeto como tal. Lo que quiero decir con esto es que no solamente ese objeto está en la inteligencia, sino que la inteligencia sabe que lo posee. Es decir, la conciencia del hombre sabe que posee los objetos dentro de sí mismos. Ahora, entrando un poquito en el ámbito de la ciencia, con Aristóteles también vimos la semana pasada que cuando nosotros creemos conocer una cosa, cuando conocemos la causa, esa causa que la provoca. Solamente si conocemos la causa, vamos entonces a conocer la cosa. Entonces la ciencia, según nuestro autor, conocer la realidad de un objeto por medio de la descomposición de las causas que provocan su aparición. Es decir, mediante el análisis de las causas, vamos a desarrollar el conocimiento científico. Ahora, haciendo una comparación, esto yo lo extraje de la lectura de la obra, vemos que en la ciencia está todo lo que es observable, dentro del horizonte de lo observable y alcanzable por los sentidos. Es la unión de varios conocimientos sueltos para formar uno sistemático que explique esa existencia de los objetos y los fenómenos. Y es un saber que se puede comprobar, es decir, está hecho para que otras personas puedan experimentar con el procedimiento y obtener el mismo resultado. Y descompone un fenómeno en otros fenómenos y nunca los trasciende. Y sobre todo a la ciencia no le interesa el sentido de las cosas, solamente el estudio y la averiguación de sus causas. Esto es lo que para nosotros es la ciencia. Pero entonces filosofía va un poco más allá de los elementos observables y navega hacia las causas últimas de los objetos y de los seres. La filosofía también es un conocimiento científico en el hecho de que utiliza los procedimientos de la ciencia para su propio desarrollo, pero no se limita a los elementos observables por los sentidos ni tampoco a los elementos que podemos medir. La filosofía pretende ir detrás de los objetos hacia la comprensión de su ser, del ser del objeto, y quiere comprender la pluralidad de los seres a nivel del plano universal, es decir, de un todo. Y vuelve a reunir el sentido con la causa. Y esto es una diferencia importante de la filosofía. A la filosofía sí le interesa el sentido y lo estudia en relación con las causas, a diferencia de la ciencia.
Entonces, en el interior de la filosofía encontramos algunas ramas que también aparecen en la lectura de esta semana. Por ejemplo, la epistemología lo que busca es una reflexión sobre los acontecimientos característicos de cada ciencia. Es decir, la epistemología se dedica a estudiar a otras ciencias. La ontología es la teoría del ser en forma resumida y es una ciencia que nos permite estudiar lo que tienen en común todos esos seres. Estudia el ser común, la ontología. ¿Qué es lo que tienen de igual los seres en sí mismos? La teología se va hacia el ser supremo y es el estudio de esa causa suprema que explica la existencia de todos los otros seres, la existencia de la naturaleza de Dios como último fundamento. Y tenemos también la gnoseología, que estudia los principios, los fundamentos, la extensión y los métodos del conocimiento humano. Estudia la forma en que el ser humano adquiere, desarrolla y estudia el conocimiento. En cuanto a sentido común y filosofía, vemos que el sentido común es descrito como un saber natural en todos los hombres. Como nosotros somos seres racionales, esa racionalidad nos provee de ciertas líneas básicas de pensar. A eso se llama sentido común. Entonces, la filosofía se entiende como una extensión de esa intuición natural que se llama sentido común o un ahondamiento, es decir, va un poco más allá del sentido común. Entonces, la filosofía es la realización de esos hábitos subjetivos de nosotros como seres humanos que siempre queremos saber las cosas. Va siempre hacia ese desarrollo. Como dije, es un saber que es innato al hombre a causa de esa racionalidad. Y la filosofía se diferencia del sentido común, ya que la filosofía es un saber que se conquista, que busca las últimas causas utilizando la inteligencia. El sentido común no hay que conquistarlo, el sentido común es propio de la racionalidad. Entonces no requiere ningún trabajo. La filosofía sí requiere un trabajo, requiere la aplicación o la aprehensión de los objetos dentro de la inteligencia y a partir de allí generar un conocimiento. Requiere un trabajo adicional. Entonces, el sentido común puede equivocarse porque el sentido común no se ocupa de lo que está respondiendo la inteligencia, solamente se ocupa de que la inteligencia responda. Eso es lo único que le interesa al sentido común, o sea, que la inteligencia esté funcionando y responda a algo. Si ese algo es válido o no, ya allí no interviene el sentido común. Allí intervendría lo que es la filosofía por medio de la argumentación. Entonces, entre las ideas que provienen de ese sentido común es, por ejemplo, que debemos distinguir un ser de otro ser. Podemos ver un árbol y reconocemos a otro árbol y sabemos que están separados. Sabemos que debemos distinguir el bien y el mal. Sabemos también que toda realidad exige una causa. Todo nuestro mundo está forjado en las causas y que esa realidad implica un mundo porque nosotros estamos en el mundo. Muy bien. Ahora, en teología, lo que leímos esta semana es que la teología es, según Platón, el modo racional y no mítico en que debe tratarse a Dios. Recordemos a la Grecia clásica, en donde el mundo se expresaba por medio de las pasiones y los deseos de los dioses. Entonces, con Platón entra esta idea de utilizar esa racionalidad, esa inteligencia hacia el conocimiento de Dios. Entonces, hay diferentes modos de ese conocimiento de Dios. Tenemos la sabiduría de la razón, donde Dios es visto por la inteligencia como la causa del ser, de todos los seres. En la sabiduría de la fe, Dios es conocido por la virtud del don de la fe. En esta parte de aquí de la sabiduría de la fe, se ve, entra en un poco más el hecho de que la fe es algo que es requerido por la teología para llegar a esa aceptación de Dios como ente supremo y creador de las cosas. En la sabiduría teológica lo que tenemos es que se agrega la capacidad discursiva humana, se agrega la capacidad discursiva humana, es decir, la razón, al previo don de la fe. Entonces se aplican los elementos de la racionalidad al elemento ya conocido de la fe. Y también está la sabiduría de los dones, donde se agregan otros elementos no humanos se agregan otros elementos no humanos
a la fe ya conocida. Esos elementos no humanos son conocidos en la teología como los dones del Espíritu Santo. Así, en resumen, viéndolo nuevamente, la sabiduría de la razón es donde Dios es visto por la inteligencia como el que provoca a todos los seres. La fe es requerida por Dios, y en la sabiduría teológica se agrega la razón a ese actual don de la fe, y en la sabiduría de los dones se agregan los dones del Espíritu Santo como elementos divinos a la ya actual fe. Muy bien, en los temas de la filosofía encontramos que hay tres periodos: el periodo cosmológico, el antropológico y el teológico. Y también que ese conocimiento se separa en líneas de pensamiento o escuelas. Tenemos la idea ilozoísta, que estudia todo lo que está debajo de los fenómenos o debajo de los seres como tal. Allí encontramos los elementos como agua y aire. Y de los que más expresaron ese conocimiento está Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Y ellos concluyeron que en esta idea ilozoísta, que el agua y el aire son principios temporales según su naturaleza como fundamento y principio jerárquico de todas las cosas. Son temporales porque con estos elementos, con el agua y el aire, empiezan las cosas según su naturaleza, porque de agua y de aire están hechas las cosas. Como fundamento, porque en esos elementos se sostienen todas las cosas. Y es un principio jerárquico también porque esos elementos gobiernan todas las cosas. La idea pitagórica, ahí tenemos el principio de la realidad, es el número, la cantidad, las relaciones cuantitativas entre los elementos. Todo lo que se puede medir, todo lo que se puede contar, es lo que viene a importar en la idea pitagórica. Y también está la idea de Heráclito de que todo cambia, que todo es como el fuego, es decir, un proceso de transformación. También tenemos la escuela eleática, allí viene Genófanes, el filósofo Genófanes, que él afirma el monoteísmo, y está también Parménides, que viene a negar a Heráclito, porque las cosas, Heráclito dice que las cosas parecen cambiantes, pero Parménides dice que parecen cambiantes es precisamente porque este mundo donde nosotros vivimos, el mundo de los fenómenos, es un mundo falso y que hay otra realidad que puede estar arriba o puede estar abajo, aparte de esta, y esa es la verdadera realidad. También están los atomistas. Allí tenemos a Empédocles y a Demócrito. Para Empédocles son los elementos tierra, agua, aire y fuego, los cuales al mezclarse, ya sea por atracción, es decir, por amor, o por repulsión, por discordia, vienen a formar los objetos. Está la idea de Demócrito, en donde el átomo es la masa de la materia, del número infinito que se mueven en un espacio vacío, formando mundos infinitos en movimiento. Esta idea del átomo es a pesar de ser tan antigua de la Grecia clásica, es allí donde viene nuestra concepción moderna del átomo como tal. En cuanto al hombre, tenemos a Protágoras, que él dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Sócrates adopta el lema de Delfos, ese lema que es conócete a ti mismo, y ya no se pregunta por el ser del mundo, sino por el ser del hombre. En Grecia empezaron a preguntarse por la naturaleza del mundo, de la existencia, y ahora con Sócrates ya viene a cambiar un poco la intención o el sentido del filosofar. Ahora se preocupan es por el hombre. Entonces, lo primero que se entera Sócrates es que el hombre está en ignorancia y que por lo tanto ese trabajo inicial de nosotros es definir las cosas. Hay que darle una descripción a nuestro mundo. Y entre todas esas cosas que hay que conocer y describir, hay una que más le importa a Sócrates y esa es la virtud. Para Platón, que es influenciado por Sócrates, la vida del hombre está regida por las ideas, que no son alcanzables en este mundo. La vida del hombre no está limitada a este mundo sensible que nosotros tenemos y conocemos. Por eso el hombre aspira a contemplar esas ideas en el mundo supraceleste. La semana pasada hablamos del mito de la alegoría de la caverna, hablamos del demiurgo. Hola, buenas Sucedió. noches. ¿Pueden escucharme? Hola, pasó Ahora algo. sí. Sí, Ok, disculpen. sí, 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 no, sí Ahora te sí escucho, te nada más que la alemana fue la que se fue.
Sí, mi Zoom se reinició. Ya va, déjenme compartirles Ah, no se nuevamente. preocupe, de que tenemos todo el tiempo del mundo, no se preocupe. Perdón. Tiempo hay bastante. Pueden ver la pantalla ahora sí, ¿verdad? Correcto, ahora sí, ahora sí. Excelente, bien. Quedamos en que Platón toma las ideas de Sócrates, esa idea de que Sócrates dice que hay que conocer y definir las cosas, las ideas, y él enseñó, él llegó a la conclusión de que como en este mundo no tenemos acceso a esas ideas iniciales, el hombre es el que aspira a contemplar esas ideas, las primarias, en el mundo supraceleste, es decir, están allá, en otro sitio, están lejanas a nosotros. Y esa idea de un mundo distinto al nuestro es muy conocido por nosotros que venimos de una cultura cristiana. Entonces, nace en el mundo occidental por medio de Platón esta idea. Permítame continuar. Tenemos también entonces a Aristóteles, que él trae el tema de Dios y lo pone frente a la inteligencia del ser humano y lo coloca como primer motor, como primer principio, como un pensamiento que se piensa a sí mismo. Es con Aristóteles que nace en la antigua Grecia la idea de un Dios personal. Si vemos un poquito hacia atrás, todos los filósofos anteriores hablaban de los elementos, hablaban de fuerzas, de causas primeras, de principio, hablaban de un inicio, pero es con Aristóteles que ya este Dios, que es concebido como inicio, ya viene a tomarse forma y cuerpo, por así decirlo, ya es un Dios personal, alcanzable. Bien, y ahora vamos a ver el tema del mundo, de nuestro mundo, cómo se explica nuestro mundo a través del tiempo en los diferentes periodos. Para los griegos, está basado, primero empezaron diciendo que lo que importaba era el movimiento, el cambio de las cosas, esas cosas que en este momento no son y que luego lo serán. Ese paso o esa transmutación de una cosa a la otra. Entonces, este movimiento de las cosas es un movimiento ordenado, no es un caos. Hay un orden en ese proceso de cambio. Entonces, la realidad es ordenada porque nace de un mismo principio. Ellos le llamaban la arché. Cuando vean la palabra arché, es eso, un mismo principio donde surgen todos los seres y que es regulada por una misma ley, que también lo pueden ver en el texto como con la palabra logos o con la palabra nous. Entonces, el mundo tiene ciclos finitos y recomienzos, es decir, el tiempo es cíclico y hay veces en donde llega un momento en donde hay como una inflexión en la historia y la vida vuelve como a empezar de nuevo. Entonces, cuando llega la época medieval y el avance del conocimiento del cristianismo, ellos introducen la idea de la creación y esto es diferente a todo lo que se había visto en la antigua Grecia, porque cuando hablamos de creación, lo que estamos diciendo es que las cosas surgen de una nada y esa nada no era algo que era creído por los filósofos griegos. Entonces, Dios no está limitado por las ideas, leyes o materias. Si recordamos a Platón, Platón decía que el demiurgo él miraba las ideas iniciales y a partir de esas ideas iniciales él creaba las ideas que, como sombras que iban a estar en nuestro mundo. O sea, él estaba limitado por esos conceptos iniciales. El Dios cristiano no lo está. No hay ninguna ley, no hay nada, ni ninguna materia, ni ninguna idea que lo limite. Entonces, Dios está en el mundo, en nuestro mundo, y ese Dios le interesa y vela por esa conservación del mundo. Y aquí no hay ciclos, porque el mundo, si a pesar de que es una esfera, es finito en el espacio y finito en el tiempo, la llegada del reino de Dios va a poner fin a ese tiempo, es decir, que es un solo ciclo, no va a haber un tiempo que se recrea y vuelve y la historia a empezar de nuevo. Acá no es así. Acá todo es finito, se mueve hacia la llegada del reino de Dios y es allí en donde se pone fin a lo que nosotros conocemos como el tiempo. Con los modernos, Copérnico, Galileo y Bruno, estas ideas vienen a tomar otros sentidos. Ya con Copérnico aprendemos que la Tierra no es el centro del universo. Con Galileo, con sus observaciones, él nos enseñó que todas las cosas son materialmente homogéneas, hablando del universo, es decir, que los planetas y las estrellas se constituyen de materiales semejantes. Y llega entonces Giordano Bruno
con sus ideas de un mundo infinito, de un espacio infinito y de un Dios infinito. Bruno fue perseguido por estas ideas, porque Bruno concluye que si Dios es infinito, está en todas las cosas y está extendido y replicado en todas las cosas, eso de Dios que está en mí es el Dios verdadero. Y esto lo que hace es que a partir del hombre viene a darse una interpretación de los elementos religiosos, y eso es lo que se llama subjetivismo religioso. Estas ideas de Bruno van a tomar una forma un poco más grande en otros pensadores como Spinoza, e inclusive para modelar las ideas de nuestros filósofos actuales. Entonces, para el hombre actual, el mundo vuelve a ser finito porque ya conocemos con nuestra tecnología dónde está ubicado nuestro planeta. Y sabemos también que la materia, eso que en el pasado se veía que era el Dios o el ser de las cosas, la materia se disuelve. O sea, la materia puede descomponerse en elementos mucho más pequeños que el átomo, de hecho. Y el mundo es una realidad de estructuras que responden a ciertos ritmos y a ciertos ciclos que podemos estudiar con nuestra inteligencia. Entonces, el tema de Dios viene también a pasar o a sufrir diferentes cambios. Los griegos pensaban de dos maneras, el del Dios como fundamento, es decir, un Dios abstracto, un Dios que sustenta las cosas, y un Dios personal, que es el que decía Aristóteles. Entonces, para Platón, el demiurgo dependía de las ideas iniciales y trabaja con esa materia ya existente. Aristóteles lo veía como materia primera y acto puro, esto lo vimos la semana pasada, y en las ideas de Plotino, todas las cosas salen de Dios, todo sigue siendo Dios. Y Dios es una emanación, no una creación. Es una emanación porque está en todas las cosas y siempre va a estar presente. Definitivamente que Dios en la Grecia no era un Dios creador, que ese es el elemento cristiano, un Dios que crea, que da todo el ser. No es un Dios extendido, porque para los cristianos es un Dios finito, un Dios unificado en un solo concepto, dividido en tres, como se conoce, la Santa Trinidad, pero sigue teniendo un mismo propósito. Entonces, la creación en el concepto cristiano no es formar, es decir, no es un crear a partir de las cosas, es un crear a partir de la nada. Y se ve como un acto de libertad del propio Dios que expresa su amor hacia el ser humano por medio de la creación. Entonces, Dios es principio, hablando de la creación, y hablando de la redención, Dios se hace el camino al hombre. Y también Dios es el fin, cuando ya hablemos de la gloria del hombre, cuando venga el reino de Dios según la teología cristiana. En el Renacimiento, con estos filósofos, empiezan entonces estas ideas a convulsionar o a transmutar hacia otras cosas. Para Descartes hay tres sustancias, la divina, la pensante y la extensa. Spinoza decía que solamente es una sustancia, contradecía a Descartes, y esa sustancia es Dios, que tiene infinitos atributos. Y esta es la diferencia del Dios de Spinoza con la forma de Descartes de ver las sustancias o la realidad. Y para Hegel, el mundo es la epopeya de Dios, la gesta de su idea, es un lugar donde Dios mismo se gesta. Es decir, el mundo es el espacio donde Dios lleva a cabo su obra y lleva a cabo sus deseos con el hombre. Pasando entonces al tema del conocimiento de Kant, es un mundo complejo, seguramente necesitaremos estudiar a Kant más adelante, pero solamente a él, para ver un poco más de fondo sus ideas. Y lo que a él le preocupaba es cómo es posible que el hombre pueda obtener conocimiento. Es una pregunta profunda. Los filósofos en el pasado se preocupaban de obtener el conocimiento de las cosas, del hombre, de Dios, pero a Kant lo que le preocupa es la validez de ese proceso, es decir, cómo el hombre busca y obtiene ese conocimiento. ¿Será válido? ¿Tendrá algunos errores ese procedimiento? ¿Será que la observación humana es suficiente para decir, mira, esto es la realidad de las cosas? Esas eran las ideas que le preocupaban a Kant. Y eso nace porque en el siglo en el que está Kant, en el siglo XVIII, hay una crisis en la concepción del mundo porque aumenta la investigación experimental, hablando históricamente, se da una ampliación en el campo geográfico, es decir, se dan descubrimientos marítimos y también terrestres,
y se da también el inicio y el desarrollo de muchas ciencias, entre ellas está la astronomía, sobre todo, que es la más importante. Entonces esto lo que hace es crear en el hombre una crisis de cómo ve el mundo y las cosas. Entonces, como ya dije, para Kant no es cuestión de averiguar qué es Dios, ni qué es el hombre, ni qué es el mundo, lo que le preocupaba a los filósofos antes de él. Él quiere saber es la validez de ese método que usamos para obtener el conocimiento. Entonces, para entender de forma resumida, he tomado esta gráfica del libro de la filosofía de la editorial Globo para dar a resumidas cuentas un argumento de cómo pensaba Kant. Entonces, Kant decía que nuestra sensibilidad es la capacidad de sentir cosas en el mundo, que difiere de nuestro entendimiento, que es la capacidad de pensar acerca de esas cosas. Es decir, los sentidos captan las cosas del mundo y nuestra razón, nuestro entendimiento, piensa acerca de ellas. Entonces, para Kant, recuerden que Kant viene del siglo XVIII, él sustenta que el espacio y el tiempo no se pueden captar mediante la experiencia, porque no vienen a ser cosas, sino intuiciones de nuestra mente. Es decir, la mente intuye que los objetos se desenvuelven en un espacio y que los objetos viven durante un periodo de tiempo. Entonces él dice que el espacio y el tiempo como tal no son estructuras, no son objetos, sino son intuiciones de nuestra mente. Así que cuando una cosa aparece en el espacio y en el tiempo, es decir, cuando una cosa existe, solamente lo hace si lo sienten nuestras mentes, es decir, si hay una mente humana para percibir esa cosa. Entonces, los conceptos solo se aplican a las cosas si las sienten nuestras mentes, y él concluye que una cosa en sí misma, es decir, la realidad de una cosa, algo que es externo a nuestra mente, puede no tener nada que ver con el espacio, el tiempo o ninguno de nuestros conceptos. Las cosas en sí son incognoscibles, es decir, que hay dos mundos, el mundo de la experiencia que sienten nuestros cuerpos y el mundo tal como es en sí mismo. Es decir, que el hombre no podrá entender una cosa en sí misma, porque el método que tiene para aprender esas cosas es su sensibilidad, es su capacidad para sentir el mundo y es su racionalidad para argumentar en base a ellas. Entonces, este grabado es el grabado de Flammarion, si no me equivoco, es del siglo XVIII también, cuando en los albores de la astronomía. Aquí lo que vemos es un hombre que logra salir del domo, ese domo del espacio y del tiempo, y descubre fuera de él la realidad, la verdadera extensión del espacio y del universo y de las cosas. Entonces, el problema con Kant, y lo dice la obra que estamos leyendo, es que para Kant el espacio y el tiempo no pueden entenderse como estructuras o como cosas reales, sino que son solo percepciones de nuestra mente. En el siglo XIX y en el siglo XX, nuestros científicos seguramente no estarían de acuerdo con lo que dice Kant, sobre todo Einstein, porque el espacio y el tiempo son extensiones reales en cuanto a la física y en cuanto a la astronomía. Y por último, la cultura, voy a tratar de no extenderme tanto porque ya llevo media hora. La cultura es también conocida como las ciencias del espíritu. La palabra cultura viene de colo, que quiere decir cultivo. Eso significa que todo lo que el hombre cultiva, todo lo que el hombre produce, viene a considerarse cultura. Entonces, ¿qué motiva al hombre hacia la cultura? Es el esfuerzo, la preocupación y sus propias tendencias proyectativas. Es decir, el hombre tiene un interés de comunicar, de salir de sí mismo. Entonces, el objeto cultural es portador de un sentido espiritual, porque es el espíritu el que produce la cultura, es el espíritu el que produce el arte. Y es allí, en ese propio espíritu del hombre, donde duermen esas significaciones de la cultura como tal. Entonces, una obra de arte nace del apetito expresivo humano, de ese deseo de comunicar y que toma forma para dar a esa intención humana una voz, le da un qué decir ante los otros seres humanos. Y esos bienes culturales del hombre tienen diferentes categorías.
Usualmente nosotros vemos la cultura siempre ligado a las obras de arte, pero es solamente es una de las líneas. Esas creaciones como teorías, religiones, ciencias y filosofías son iguales a las obras del arte, porque todas ellas poseen un sentido completo en sí mismo. Es decir, una obra de arte, cuando tú la ves, tiene todo el sentido completo de sí misma. No requiere más nada para entrar, digamos, en la inteligencia del hombre. Hay también bienes culturales de categoría útil, son las maquinarias, todos nuestros utensilios, técnicas y ciencias aplicadas, es decir, todo lo que sirve como un instrumento viene a entrar dentro de esta categoría de bien cultural útil. Los signos, ahí está la aritmética, la escritura, nuestro lenguaje, las nociones musicales y las señas que nosotros podemos ver en nuestra vida diaria, indicadores de camino, señales de peligro. Hay estructuras sociales también, como las costumbres, las instituciones, la moda, las tradiciones, y también están las de tipo educativo, y que es el conocimiento que se transmite como una cosa viva al hombre. Y esto lo vemos mucho es en las culturas que al día de hoy siguen siendo bastante cerradas en sí mismas, donde de forma oral se transmite el conocimiento de generación en generación. Entonces, todos estos elementos producidos por el hombre que no tienen relación con la naturaleza o con el mundo como tal, son cultura. Entonces, nuestra cultura es mucho más compleja de lo que es una obra del arte, de lo que es un poema, por así decirlo, o una pintura. Es todo lo que es producido por el hombre. En nuestra discusión de esta noche me gustaría invitarlos primero a que argumenten su propia organización de las ideas del mundo, del hombre y de Dios, ya sea en mayúscula o en minúscula, tal según ustedes la vean. Es decir, les invito a dar sus ideas del mundo, sus ideas del hombre y de Dios en una sola intervención, todas juntas. Y como segundo punto, una vez todos hayan participado, me gustaría preguntarles, invitarlos a filosofar, si podemos confiar en nuestros métodos actuales de alcanzar el conocimiento y si cree usted que vendrán nuevas tecnologías que nos aportarán otros sentidos, es decir, otras formas de ver la realidad que harán cambiar nuestra interpretación de ella. Y por último, vamos a hablar del arte. Entonces, si una obra de arte tiene un sentido completo en sí mismo como tal, la pregunta es, ¿cómo puede sobrevivir el arte en un mundo que lo desacredita de sentido y de valor comercial? Hablando de nuestro mundo actual. Así que hasta acá es mi introducción. Disculpen si ha sido tan larga, es que había muchas cosas que resumir y hay muchas otras que dejé por fuera. Y los invito entonces a iniciar esta conversación argumentando sobre sus propias ideas del mundo, del hombre y de Dios. El micrófono está abierto a partir de ahora para el que desee Deja intervenir. las preguntas, por favor. Las voy a pasar al chat, ya va. Perdí el sonido, voy a tener que salir, volver a entrar porque no escucho. Bien, la primera es argumente su Si deja la propia... lámina, por fin, la Sí, lámina, okay, va para allá. porfa. Allí les estoy compartiendo nuevamente la pantalla. Allí está. Argumente su Eso, propia gracias. Déjala allí a organización ver. de las ideas del mundo, del hombre y de Dios. ¿A quién le gustaría comenzar? Si desean, pueden activar el micrófono. Héctor. Esto sería como en sentido personal. En No sentido puede sobrevivir personal, el así arte en es. un mundo que lo Hola, desacredita. ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Héctor. Bueno, no sé. Bueno, nada, en lo personal yo opino que, no sé, somos materia, en ese sentido soy bastante materialista, no sé, opino que somos producto de materia que, bueno, se organizó y producto de la evolución, simplemente surgió este tipo de molécula que era biológica que lograba duplicarse
que competía y bueno, yo compitiendo hasta adquirir mejores formas. Salió una especie que éramos nosotros y otras. Y bueno, nosotros desarrollamos conciencia, cultura y la capacidad de preguntarnos, buscar las causas, pues, y entonces nos llegamos a Dios como la causa de las cosas, pues, más o menos así. Y pienso que el mundo en realidad simplemente, José, está organizado más bien por materia, pero no creo que en lo personal yo no pienso que tenga algún tipo de sentido así. Muchas gracias, Héctor. Sí, la intención es entrar en el subjetivismo, es decir, en lo que la persona cree y piensa, por medio de la argumentación, sin ningún tipo digamos, de descrédito, sin ningún tipo de menosvalía en el pensamiento de la persona, ¿no? Solamente para ver si ya vimos cómo pensaban los griegos, cómo se pensó en un tiempo, en la Edad Media, y cómo se pensó en la época moderna. En nuestra época contemporánea, ¿cuál es el pensamiento de ustedes? Esa es la intención de la pregunta. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Alguien más le gustaría dar su argumentación de las ideas del mundo, del hombre y de Dios? Totalmente subjetiva la pregunta. Yo por lo menos en este sentido prefiero dejarme llevar por los griegos. Para mí la idea de que hay todo empieza con un Dios y que es a partir del Dios que crea, por lo menos para mí no. Yo prefiero creer en este asunto del caos que en la inexistencia y la explosión hacia la existencia. Para mí es, no sé, más lógico, más, no voy a decir que es más fácil de comprender, es simplemente que me identifico hacia ese punto, de que las cosas existen o no existen, pero la creación parte de algo más allá de un Dios, porque en el momento que existe un Dios es porque de alguna forma ese Dios se creó. Es como este razonamiento que te pone en el colegio de que eres o no eres. Entonces, yo por lo menos lo percibo así, que todo parte de un caos, no de la nada, sino de un caos. De cosas preexistentes. Excelente. Liz Miguel tiene la mano alzada, le escuchamos. Puede activar su micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Me alegra saber, bueno, van a estar aquí. ¿Se me escuchan, no? Sí, claro. Bueno, hay muchas cosas en nuestro mundo y en nuestro universo que nosotros no entendemos. Entre esas está la figura de Dios. Para muchos existe, para otros no. Lo cierto es que hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Entonces, yo sí siento que nuestra existencia tiene un orden y hay una secuencia de hechos que nos trajo aquí. Entender esa secuencia es, es importante. Y la idea de Dios, pues es algo que en sí tampoco entendemos, pero es interesante lograr entender ese concepto también. Entonces, abordando la primera pregunta, sin entenderme, hablábamos de la Escuela de Filosofía de Atenas, ¿cierto? En algún momento lo hablamos, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, creo que todos tenemos nuestra propia escuela de filosofía, ¿no? Cada quien internamente nosotros, pero sí, así lo defino yo, ¿no? Muchas cosas que no entendemos en nuestro universo, pero todos los días estamos en esa búsqueda. Eso es. Gracias. Me ha gustado, Miguel, mucho lo que dijo de que nuestra existencia es producto de una secuencia de hechos y que nuestra búsqueda consiste precisamente en eso, ¿no? En tratar de entender
esa secuencia de hechos que puede que no tenga un origen alcanzable por nuestros actuales métodos de obtener conocimiento, pero que resulta en Dios como una manera de responder a ese origen de las cosas. Vivi tiene la mano alzada, le puede activar su micrófono y le escuchamos. Gracias, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, ok. Bueno, siguiendo pues las preguntas como está, voy a guiarme con lo que argumente su organización. No tocaré entonces el tema de creación, sino de cómo está para mí organizando el mundo, y para mí creo que tiene relación como con todo. Uno, no puedo hablar como una organización meramente propia o de mi autoría, 100%, pues ya yo estoy bastante contaminada con todo lo que he leído, aprendido, visto y me han enseñado en la escuela, entre otras cosas, ¿no? Pero sí considero que de allí va a partir esa organización en cuanto al aspecto de nosotros como cultura, de nosotros como sociedad y de nosotros en cuanto a religión, independientemente la persona sea creyente, no creyente, en algún momento creyó o en su vida nunca creyó. Eso de igual forma siempre va a estar involucrado en nuestra forma de ser, eso es inevitable. Entonces, el mundo, el ser humano y hasta nuestra religión, todo eso, o en la religión o no religión, todo eso están entrelazados, porque la organización en sí o nuestro mundo tiene relación tanto con las creencias, independientemente de la que sea, del ser humano, de la experiencia personal y hasta las que viven las otras personas y vemos o aprendemos o conocemos o lo que sea, y de allí va partiendo el mundo de cada persona. Entonces, para mí, el mundo es simplemente una mezcla de todo lo que hemos aprendido, vivido y visto. Ese es mi punto de vista. Gracias. Vivi, su argumentación es excelente. Usted empezó diciendo una palabra interesante, contaminación. Nuestras ideas se sienten o llegan a estar así contaminadas porque vienen de muchos lados o de muchas estructuras o de muchas corrientes de pensamiento, llegan a nosotros y al final lo que nosotros con lo que nos quedamos es lo que nos hace a nosotros mismos. Proviene de la educación, tal cual lo dijo usted, porque el sistema educativo está hecho para eso, para enseñarle toda la cultura a la persona que va a integrarse a la sociedad. Disculpen, se cayó mi Zoom de nuevo. ¿Pueden escucharme? No. Sí. Me gustaría decir algo. Sí, claro. Adelante. Bienvenido. Adelante, ¿Melitón o María? María T. María T. Sí, Sí. después Melitón. Bueno, yo quiero organizar la respuesta al planteamiento que hiciste, esto de argumentar, en base a lo que leí de este señor Gonzalo Casas. Él, por ejemplo, plantea que hay tres tipos de conocimiento, ¿verdad? El filosófico, el científico, el teológico. Nos dice, por una parte, que el filosófico da respuestas a las últimas causas de la realidad, que el de la ciencia da respuesta a los aspectos fenoménicos que pueden observarse y ser medibles. Yo definitivamente organizo mi conocimiento o realmente intento, hago un esfuerzo por darle el justo nombre, hago un gran esfuerzo por ir hacia lo filosófico. A mí me gusta ir a la esencia de las cosas, inclusive en la poesía, escribirla. Y no como un conocimiento que no, porque fíjate que en los planteamientos que hace en el libro, a mí me gustó mucho esto de fundido con.
fusión con confusión. Y yo dije, bueno, yo soy una eterna confundida. Yo soy una eterna confundida con la confusión, porque la realidad, que es la realidad, o sea, estudiar la realidad, cómo tú la tienes desde los sentidos. Por ejemplo, cuando yo oigo a Heráclito que hace lo de transformar, yo digo, bueno, yo puedo ir a hacer, voy a revisar Heráclito, porque Heráclito dice, tiene una manera de pensar que se parece a lo que yo creo. Entonces, yo pienso que esa búsqueda el Delfos, eso de conocerse a sí mismo, la filosofía nos las da, no la ciencia, no el conocimiento científico, porque creo que el conocimiento científico es un agregado a la filosofía. Yo defiendo, yo sé que alguna vez estudié un concepto que ahorita no recuerdo el autor, pero que decía que el conocimiento científico era el conocimiento de las cosas por sus principios y causas. Y cuando estoy leyendo ahorita, releyendo a este autor, yo digo, y lo anoté cuando hablábamos y retomábamos el concepto de filosofía como el último conocimiento, yo me preguntaba, ¿el último conocimiento es la esencia? Y ahí termino. Realmente me encanta la filosofía. Excelente, excelente, María. Melitón, creo que continúa usted. No, yo le iba a decir a Mariate que la escuchábamos. Ah, no, ¿desea intervenir? Prefiero no tener conflicto con Dios. Ah, No, Dios no hace esos conflictos. me ha dejado pensando, Melitón, de verdad que sí. Bueno, si nadie más desea intervenir en esta primera parte sobre las ideas del mundo, del hombre y de Dios, yo puedo dar la propia. No sé si alguien más quiere participar antes de hacer el cierre de mi parte. ¿Nadie? Muy bien. Puedo entonces yo hacer mi conclusión. Me siento identificado con muchas cosas de las que ustedes dijeron. Sobre todo con lo de la contaminación, porque lo que dijo Vivi, ¿no? De la contaminación, porque nuestras ideas se ven avasalladas por conocimientos y formas que han pensado otras personas antes de nosotros y se han postulado como conocimientos últimos y explicaciones finales de la realidad, sin dejar el chance de que uno piense por sí mismo y que uno encuentre una explicación de las cosas. Por medio del por medio del sistema educativo aprendí muchas cosas de la cultura, de la propia existencia del ser humano, que tal como dice Melitón, si yo llego a pensar algo por mí mismo, no puedo entrar en conflicto con Dios y Él no quiere llegar a eso. Entonces, las ideas de Dios como las que hemos aprendido por medio de nuestra cultura son ideas muy difíciles de quitar, son ideas muy difíciles de cambiar o de negar, porque de alguna forma todo nuestro mundo ha girado en torno a esa idea, a esa existencia inicial de un Dios que nos guía, que nos protege, y de hecho pareciera que la vida es mucho más fácil vivirla cuando tenemos un Dios que siempre está pendiente de nosotros, ¿no? Un Dios como el cristiano. Porque si pensamos, si nacemos en otro lado del mundo, la idea de Dios puede variar un poco, ¿no? Puede entrar, por ejemplo, en la India, donde no es un Dios, hay una pluralidad de dioses y son dioses que están también divididos, tanto en el bien como en el mal. Tienen sus seguidores, tienen sus formas de ser y sus pasiones. Y son religiones que están muy vigentes en nuestro mundo de hoy. Es decir, la concepción de Dios cambia dependiendo del sitio donde esté. Yo creo que mi propia concepción del mundo, de Dios y de mí mismo es una concepción abierta hacia esa búsqueda que mencionó Miguel en un inicio. Es una búsqueda constante. Es una búsqueda que se actualiza conforme uno va llegando a otras conclusiones. Me siento que tengo la libertad de definir a Dios como mi conciencia me lo diga, como mi conciencia me lleve hacia allá. Y creo que esas ideas de mí mismo, para mí, desde que el hombre existe, viendo desde un punto de vista científico, desde los miles de años que existimos ya como humanidad, esas ideas de quiénes somos nosotros son muy recientes.
pensando en un contexto general de nuestra existencia, porque por medio de las escrituras que nos llegan a nosotros, y la escritura nada más tiene 3.500 millones de, perdón, 3.500 años antes de Cristo, que empezó en Sumeria, y a partir de allí es que se vienen a hilar los conocimientos que nos llegan a nosotros como una condensación de todo lo que pensaron los hombres antes. Así que creo que son ideas abiertas y no me inclino pasionalmente hacia ninguna de ellas de las que hemos visto esta noche, porque precisamente es esa pasión hacia las cosas la que nos priva de otras maneras de interpretarlas o de comprender nuestro mundo. Así que yo prefiero quedarme con la definición abierta de lo que es el hombre, de lo que es Dios y lo que es nuestro mundo alrededor, y aceptar ideas que puedan cambiar esos conceptos que ya yo tengo. Nos dice Liz en el chat que tiene algo que decir. No sé, Liz, si deseas activar tu micrófono y nos comentas lo que deseas intervenir. Era sobre el asunto de la contaminación. Ajá, adelante, claro. Es que, o sea, a nosotros las ideas, el pensamiento, bueno, la forma, el estilo, la formalidad, todo, lo que se nos ha vendido es de Occidente. ¿Y cómo se identifica eso fácilmente? Bueno, porque cuando vamos a decir que bajamos a Oriente, hablamos por lo menos de Medio Oriente y habrán cosas que nos parecen malas o que no estamos de acuerdo, pero no nos parecen locas. Sin embargo, cuando hablamos de ya lo que es ese Oriente de China, Japón, este otro Oriente, sí quedamos así como, oye, pero ¿qué es esto? Como en pausa, porque nuestra mente como que no es capaz de comprender que eso es diferente. ¿Y por qué estos dos orientes nos llegan? Porque lo que es el Medio Oriente sí estuvo, vamos a decir que revuelto con lo que es Occidente. Sin embargo, esta otra área no. Y entonces no nos parece tan locos las cosas del Medio Oriente porque de alguna manera Occidente nos las vendió también. Sí, eso era lo que iba a decir con respecto a la contaminación. Tal cual lo has dicho, Liz. Y si ves, cuando tú buscas hacia otros sitios del mundo, cómo piensan los seres humanos acerca de X asunto, tú te das cuenta que tu forma de pensar no es la única. Y sobre todo ahora que tenemos al alcance el pensamiento de otras personas por medio de Internet en el instante, nos damos cuenta que existe una complejidad de maneras de abordar lo que es el hombre, lo que es el mundo y lo que es Dios, y que no solamente se limita a las estructuras con las cuales con las cuales tú naciste y te dieron por medio de la cultura. Vivi también dice que desea opinar algo. Claro que sí, adelante. Hola, bueno, era referente a lo que estaban diciendo un poquito sobre de que prefería no entrar como en la polémica de esto de Dios, o que le gustaba el respecto de esto sobre Dios un poco más abierto. En cuanto a eso, yo creo que todo ser humano lo que realmente busca siempre es seguridad, independientemente de donde lo busque en religión, lo busque en la ciencia o lo busque en la filosofía. Por eso de allí nace, o sea, esa búsqueda de seguridad. Es por eso que el hombre siempre busca el porqué, porque ese porqué siempre está en la ciencia, siempre está en la religión y siempre está en la filosofía, porque el ser humano busca constantemente esa seguridad, que obviamente en las tres nos hemos dado cuenta que es algo difícil, pero es algo que también nos motiva pues a seguir. Sí, claro, es una manera de vivir amparado por un ser supremo, y que es bien conocida, sobre todo en antropología, por ejemplo, cuando vemos el inicio de la comprensión del hombre de su mundo.
en donde empieza a explicar los fenómenos naturales a causa de la ira de un Dios. O sea, le da un porqué a las cosas. Y es a partir de ese deseo de entender el porqué, en donde surge toda esta complejidad de pensamiento y se crean todos estos problemas a causa del propio conocimiento, pero todo su origen está en eso, en el porqué de las cosas. Joyce, adelante y después Julie. Y yo, Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Me disculpan si digo algo un poco fuera de contexto. La verdad es que soy bastante nueva en estos Buenas temas. noches. Hace poco, pues que estaba despertando mi interés. Mi punto de vista personal en cuanto a la concepción tanto del mundo, del universo, como del hombre, yo pudiera decir que no le pudiéramos dar crédito a las escrituras. Ya como se acaba de mencionar hace poco, las escrituras tienen, ¿qué? 2000, 3000 años. Hay textos muchos más antiguos que, que hablan sobre la creación o sobre las normas, las leyes que tenía que regirse el hombre. Por ejemplo, los textos de las pirámides, los papiros de los libros de los muertos, son textos de miles de años, mucho antes que las Sagradas Escrituras, donde ahí vemos cosas similares como los mandamientos y cosas así. Entonces yo diría que dejarnos guiar como que, digamos que la creación del Génesis, como que no. Pero bueno, yo en lo personal sí pienso que existe una fuerza, una divinidad creadora del todo, o sea, y que también en el principio tengo varias ideas, la verdad, puede que se deba a la contaminación, como decía, pues la compañera, de todo lo que nos han enseñado. Pienso que en el principio pues era el caos o la nada y bueno, ya de ahí eso tiene un orden, una secuencia, ya sea la que mejor nos parezca, por ejemplo las teorías de Darwin, que venimos del mar, los primeros organismos y así sucesivamente. Pues esa era mi opinión, gracias. Joyce, quiero preguntar algo más. ¿Usted cree que esa pluralidad de ideas que tiene en su inteligencia es porque estas ideas le parecen lógicas a su inteligencia, a pesar de contradecirse a veces entre ellas? Bueno, en parte sí, porque hay cosas que no podemos entender, como bien lo dice el origen de la filosofía, o sea, es un saber que nunca vamos a llegar a alcanzar, siempre vamos a estar en esa búsqueda. Hay cosas que no nos pertenecen, ¿sí? O sea, solo somos amantes del saber, mas no somos sabios, entonces no vamos a poder entender todo. Por eso, pues yo pienso que existe una fuerza, pues una divinidad que tuvo que haber creado, así sea el átomo o la molécula que creó el universo y luego el mar y luego, no importa de qué orden venimos, si venimos del mono, si venimos del mar, pero, o sea, tuvo que haber algo en un principio que creó todo. Es mi punto de vista. Excelente, sí. Sí, son ideas que parecen lógicas y me siento identificado también con eso porque en esa pluralidad, cuando tú piensas los argumentos que te han dado, tú dices, bueno, parece lógico. Y después escuchas otro y que también te parece lógico. Entonces, esa lógica aparentemente le ha dado la validez a lo largo del tiempo a estas ideas y que luego nos damos cuenta de que a veces están están en lucha consigo mismas estas ideas. Julie tiene la mano alzada y luego Miguel, adelante. No, sí, bueno, en parte comparto lo que acaba de decir Vivi, que Dios es una fuerza sobrehumana. Cada vez que nos sentimos atribulados y que necesitamos ayuda y clamamos, obtenemos respuestas y tenemos la suficiente fe. Así que pienso que no es un caso muy cuestionable a las finales. Es verdad que el ser humano todo lo cuestiona y para todo busca un porqué, porque somos racionales e inteligentes. Si no fuera así, entonces no existiría la filosofía. Y por otro lado, pienso que Dios es la esencia, remitiéndome a Kant, de ese noumeno, que nunca es la causa en sí misma como tal,
porque se reconstruye subjetivamente como un fenómeno y se modifica, porque no siempre Dios es lo que pensamos, una persona, sino es esa fuerza sobrehumana que ayuda al ser humano siempre a salir adelante, ese empujón espiritual. O sea, Dios puede catalogarse de muchas maneras y a eso me remito yo. Sí, Gracias. así es. Allí entra también en el papel de la fe. La fe lo que hace Exacto. es buscar el término de la argumentación, es decir, la fe se requiere por orden teológico, por orden divino, y lo que hace es el cese de las ideas. O sea, eso lo que trae es un pleroma, un lugar, cumbre en el conocimiento del hombre y le dice esto es lo que es y requieres fe para aceptarlo. O sea, lo que la fe aplaca, Conciencia e esa, idealismo también. la fe aplaca esa naturaleza del hombre de preguntar, de buscar, de observar y le dice, le pone un límite que es hasta allí. Muchas gracias, Julie, por tu intervención. Miguel tiene la mano alzada también, podemos escucharle ahora. Y yo quiero hacer una pregunta al final, preguntar algo. Adelante, está Miguel y luego ustedes, con mucho gusto, Mariette. Sí, está bien. ¿Puedo? Adelante, Miguel. Bien, gracias. Miren, bueno, sin aunar mucho de repente pues, en el tema pues, de Dios, vamos a utilizar un momentito solo por unos segundos lo que es el método científico. Interesante para que pensemos esto que les voy a decir. Miren, la primera civilización de la humanidad fueron los sumerios. Fue interesante algo que salió no hace mucho en ciertas excavaciones en el norte de Irak sobre los sumerios. ¿Saben qué es un zigurat? Un zigurat es la primera pirámide o estilo de pirámide que se construyó en la humanidad, hecha por los sumerios. Los sumerios te hablan de un ser que vino del cielo y creó el mundo. Los sumerios, estamos hablando de la primera civilización del mundo. Habla de que un ser vino del cielo y creó el mundo. Al otro lado de la tierra estaba Caral Supé. Yo tuve la oportunidad de estar en Caral Supé, en Perú, que fue la primera civilización del continente americano. Y esta civilización, ¿de qué habla Caral Supé? De un ser que vino del cielo y crea al mundo. En Bosnia se hallaron unas pirámides de una civilización que hablaba exactamente de lo mismo, de un ser que vino del cielo y crea el mundo. Lo que les quiero decir con esto es que seamos científicos sobre el asunto también. ¿Por qué civilizaciones que uno tiene ningún contacto una con la otra consiguen exactamente lo mismo? Sería bueno explorar por qué ellos llegaron a la conclusión o de dónde sacan ellos de que hay un Dios que vino del cielo y creó el mundo. Recuerden que no tenían contacto con ninguna con la otra. Sin embargo, ellos dicen exactamente lo mismo. Todavía los científicos tratan de descifrar eso, pero es parte de lo que hacemos, el pensar este tipo de cosas, basando en métodos científicos, ¿no? Gracias, nada más quería compartirles esto y les agradezco su tiempo. ¿yo? Gracias. Muchas gracias, Miguel, por esa curiosidad. Mariette, adelante, puede hacer la pregunta. Sí, no, escuchando a Miguel, realmente creo que respondió lo que yo particularmente iba a preguntar, pero tiene que ver con la intervención que yo hice al final, porque si la filosofía es el último conocimiento, yo preguntaba si es la esencia, entonces la esencia es Dios. No sé si es muy de debate, pero creo que para mí es importante saber cuál es según la filosofía, cuando habla de último conocimiento, que yo lo definía como esencia. Yo quiero estar segura si eso que yo estoy pensando es verdad. O sea, o por lo menos no verdad, es discutible. ¿Cómo se define el último conocimiento? Mariette, como yo lo veo de mis lecturas, Dios llegó a ser ese último conocimiento con la introducción del cristianismo y la popularización del cristianismo a nivel mundial, sobre todo en la Edad Media.
Antes de eso, en Grecia, con el nacimiento de la filosofía, no era concebido como un Dios personal, que era lo que se vio en la introducción de esta noche. Se empezó a entender como, primero como los elementos de la naturaleza, después evolucionó a una fuerza abstracta, después Platón dice que es el demiurgo, que es el que forma en base a las ideas. De hecho, Platón no explica de dónde vienen esas ideas, él simplemente dice que el demiurgo se fija en las ideas iniciales y a partir de ahí crea el mundo y todas las cosas de los hombres. Aristóteles enseña la existencia de un Dios personal. Con la teología de la Edad Media, lo que se llega a conocer es que ese último conocimiento es Dios como tal. Y el hombre no puede acceder a ese último conocimiento, simplemente puede intentar ir hacia él. Entonces el hombre se refleja en Dios, frente a Dios, pero el hombre no puede alcanzar ese último conocimiento, ese saber filosófico. La filosofía para mí sigue siendo un campo abierto que evoluciona conforme al tiempo y conforme a los nuevos conocimientos que se van produciendo. No sé si alguien más desea opinar sobre lo que preguntó María T. Si no, entonces podemos darle el pase a Héctor, que tiene la mano levantada. Héctor, entonces, adelante. Sí, bueno, un poco sobre esa pregunta. Bueno, era más o menos eso. O sea, esa es la gran discusión que hay durante el tiempo, durante el milenio de filosofía cristiana. Porque en realidad, cuando alguien tiene fe, es una fe, o sea, uno tiene fe y no, la fe implica que tú creas incluso sin ver. Entonces, parte de las preguntas de la filosofía cristiana era si era lícito filosofar sobre la fe. O sea, ¿es lícito que yo use mi razón para tratar de entender a Dios? O sea, esa es una pregunta. Y hubieron muchas, es algo que por lo menos, o sea, yo les dije que yo realmente no soy una persona creyente, pero, o sea, es de admirar lo que hicieron los filósofos cristianos en esa época, pues porque no puedo negar, o sea, ojalá cualquiera de nosotros tuviera el intelecto que tuvo San Agustín de Hipona o que tuvo Santo Tomás, que lograron unir las ideas griegas con toda una base teológica para buscar la causa. Pues simplemente hubo un cambio en lo que de los griegos a los cristianos, en lo que los griegos están buscando el ser, el arjé, que estaba por ahí, pero que ellos no podían tratar de entenderlo. Entonces, simplemente llegaron el cristianismo y dijeron, bueno, ese es ser, esa cosa que origina todas las otras cosas, es Dios. Ya no, entonces tengo que tratar de entender a Dios, pero ya lo encontramos. Después viene la modernidad que dice, vamos a tratar de usar la razón y quizás hay otras formas de explicar que no tienen, incluso que ya están totalmente desconectados por Dios, pues. Pero bueno, ya se me olvidó lo que quería decir. Bueno, o sea, lo que respecto al conocimiento final es que hay muchas formas de verlo, pues. Incluso después de que pasa la modernidad, vuelve a aparecer Heidegger y trata de retomar lo que había de los presocráticos, pues. O sea, yo pienso que tal vez todos estos conjuntos de sistemas filosóficos que tal vez vamos a ver, en realidad son pretensiones humanas de tratar de encontrar alguna verdad, pues. Ni tal vez ninguna es más válida que la otra, pues. Pero al fin y al cabo todas son respetables si es que se han construido de una manera bien y que sí se han hecho con la razón. Y si de repente simplemente creías por fe, eso es totalmente respetable, está bien, pero eso no es razón, pues. Pero si tú tratas de esforzar incluso de usar la razón para justificar tu fe, tú estás poniendo a prueba tu fe desde otra forma incluso más alta, pues, porque la respetas tanto que incluso te atreves hasta a juzgarla, pues, o a ponerlo sobre la mesa. Es algo que realmente yo siento que era admirar incluso a los filósofos cristianos y que bueno, o sea, quizás no hay una respuesta de cuál es el conocimiento final, el conocimiento verdadero, quizás por la misma limitación del ser humano. Muchas gracias, Héctor, por tu intervención. De hecho, esa pregunta que hizo Mayate se relaciona mucho con la pregunta número 2 de nuestro debate esta noche. La pregunta 2 dice que si podemos confiar en nuestros métodos actuales de alcanzar conocimiento
y si usted cree que vendrán nuevas tecnologías que nos aportarán otros sentidos, que harán cambiar nuestra interpretación de la realidad. Y haciendo un poquito de contexto, digamos que la humanidad no conocía el mundo microscópico antes de la invención del microscopio. No conocíamos el espacio profundo antes de la invención del telescopio. Es decir, que nuestra concepción del mundo, de Dios y del propio hombre ha ido cambiando conforme pasa el tiempo con los descubrimientos de nuevas tecnologías que nos permiten extender nuestros sentidos sobre los objetos y las cosas y nos dan una ampliación del conocimiento. Entonces, ¿creen ustedes que podemos confiar nosotros en nuestros sentidos para alcanzar conocimiento? Y si cree usted también que vendrán otras tecnologías que harán cambiar nuestra interpretación de la realidad. ¿Qué creen ustedes? Yo. María T. Primero María T y después Héctor. Adelante. Y después Vivi. Fíjate que esa pregunta a mí me hace pensar en este autor que habla del Homo Deus. Yo creo que actualmente el conocimiento, obtener el conocimiento con todas las herramientas que nos está dando la tecnología, inclusive con el metaverso, yo no me imagino ya cómo iremos a producir conocimiento. Me imagino poniéndome unos lentes y averiguando qué está pasando, qué pasó con los griegos, los filósofos, toda esta historia, y luego venir a decir un nuevo conocimiento. También me parece, y en eso pensaba cuando leía a este libro, es que me imaginé la cuestión cuando uno produce conocimiento en los estudios, en lo académico. Por ejemplo, tú haces en pregrado una tesis y una tesis es más que todo el que es esto, es de escribir y vivir esas cosas. Luego tú tienes una maestría y te vas un poquito más y haces entonces una tesis de grado donde de alguna manera le agregas, no solo le puedes agregar experimentación, ahora con la investigación cualitativa muchísimas otras cosas más, pero luego llegas a una tesis doctoral y en la tesis doctoral obligatoriamente la producción del conocimiento debe ser construir algo nuevo, un modelo, un método, algo así. Entonces yo creo, en conclusión, tal y como está nuestro contexto a nivel de lo tecnológico, a nivel de nosotros como la existencia humana, porque según lo que leí también en este momento estamos en el periodo de que el filósofo se está preocupando por la existencia humana y después yo digo, oye, leí eso y revisé, ¿verdad? Casi todas las tendencias ahorita es para saber sobre lo humano y ahorita el humano está a punto de dejar de ser Homo sapiens. Listo, gracias. Excelente, María T. Nuestro conocimiento evoluciona conforme al tiempo, conforme a las experiencias y conforme a todos los otros conocimientos que uno va obteniendo en el camino. Vivi, adelante, le abrimos el micrófono. Pero Héctor no iba a hablar. Héctor, lo siento Héctor, no sé si es que no vi la mano. Seguías tú, ¿verdad? Adelante. Sí, ¿cuál era la pregunta completa? La pregunta completa es sobre si es fiable nuestras formas de acceder al conocimiento, hablando de los sentidos, y también si crees que vendrán otras tecnologías que aportarán nuevas maneras de interpretar el mundo y la realidad. Bueno, yo en lo personal, a pesar de que Kant nos termina diciendo que el único conocimiento del cual nos podemos fiar es de los sentidos, pienso que no, pues, porque nuestros sentidos realmente nos fallan. Por eso es que hemos tratado de construir algún tipo de forma racional de verificar las cosas, que bueno, al final también eso es en lo que termina Kant. Que las verdades a priori son las verdades matemáticas, o las verdades científicas. Pero bueno, o sea, nosotros ya vimos que hay muchas formas de entender conocimientos, pues, que los científicos, los filosóficos, los religiosos. Yo sí pienso que pueden desarrollarse nuevas formas de conocimiento a futuro, no se me ocurre cuáles, pero
pero a veces ni siquiera, hay algunas cosas, bueno, quizás se los comparto después en el WhatsApp. Hay una cosa que se llama después teorema de incompletitud, que demuestra que incluso las matemáticas pueden probar cosas que son falsas. Entonces, y las matemáticas son la rama de la ciencia que usamos para verificar otras cosas. O sea, estamos cometiendo un error circular. No como decir un error, pero o sea, no podemos verificar que no estemos cometiendo un error circular. Lo que quiero decir es que quizás no haya no haya ninguna forma de conocimiento final, ya sea porque no existe o porque no tenemos la capacidad de comprenderla. Pero bueno, al fin y al cabo, hemos estado avanzando, pues, en cierto sentido. Tal vez no de una manera lineal perfecta, pero hemos llegado a más saberes, a una diversidad de opiniones, y yo pienso que lo importante es, bueno, ver hasta qué forma podemos usar todo eso para ser mejores y tal vez para vivir de una forma mejor. Entiendo Sino que, eso y que hablas de un avance constante, pero que todavía no se ve como la meta, ¿no? No se ve el sí, límite. que bueno, eso es una parada de la ciencia, pues, o del saber, pues, que mientras más sabemos más cosas, tenemos más dudas, todo se ve más complicado. Yo sí soy de pensar de la frase esa de que los ignorantes son felices, pues, porque en realidad no te haces tantas preguntas y el mundo es más sencillo, pues. Y hasta incluso puedes dedicarte a admirarlo mejor. Y bueno, gracias, Héctor, eso, pues. por tu intervención. Vamos a darle chance que Vivi intervenga y luego Miguel, que tiene también la mano levantada. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar o me voy a referir desde mi punto de vista. Ok, iniciamos con que podemos confiar en nuestros métodos actuales de alcanzar conocimiento. Mi respuesta ante las dos preguntas allí son sí. De lo contrario, voy a decir, por ejemplo, si yo tengo que realizarme alguna operación médica, ya sea por cuestión de salud, yo iría porque me dicen, si no lo haces, tu vida peligra. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ir. Y si todas las personas aquí presentes en algún momento nuestra vida corre riesgo, ya sea por una enfermedad, por un accidente o por lo que sea, y vas allá, es porque se está confiando en los conocimientos adquiridos por el personal que allí nos va a atender. Entonces, desde mi punto de vista, yo sí confío en los métodos. La cuestión es qué probabilidades tengo en confianza. Yo creo que ya eso sería otro punto. Y además de eso, creo que también nos tenemos que poner a pensar en qué, porque esto es en cuanto a conocimiento. Pero ¿existe un ser humano que no pueda adquirir conocimiento? Yo creo que esa es otra pregunta que también nos deberíamos de hacer. En cuanto de que cree que vendrán nuevas tecnologías que nos aportarán otros sentidos, que nos harán cambiar. Esto es algo que realmente es permanente, porque lo que nosotros creíamos o nuestros antepasados creían en aquel entonces, basados ya sea por supuestos religiosos, por supuestos de las ciencias, porque hasta la ciencia se equivoca, por supuestos culturales, lo que sea. Yo siempre doy, por ejemplo, el hecho cuando pensaba la gente que el tomate era tóxico y nadie comía tomate hasta que vino un hombre que se paró en un parque y dijo, sí, yo voy a comprobar que el tomate no es venenoso. Entonces allí se lo comieron. A partir de allí, desde ese momento, entonces la gente acá, los occidentales, comenzamos a comer tomate. El asunto es, antes no lo hacían porque pensaban que era tóxico. Viendo eso, descubriendo eso, lo hacen. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros conocimientos siempre van a ir avanzando. Los métodos con los que obtenemos esos resultados o esos conocimientos van a ir evolucionando y siempre va a evolucionar porque el ser humano evoluciona y vamos entonces a continuar. Entonces sí, es algo que siempre va a haber. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Vivi. Sí a los sentidos y sí a la evolución del conocimiento. Miguel, adelante. Luego Melitón. Hola, ¿qué tal? Bueno, mire, ya con todos los instrumentos que tenemos hoy en día, que hemos avanzado muchísimo, creo que ya tenemos gran parte de todo lo que necesitamos para conocer muchas cosas. Antes no poseíamos estos instrumentos hace 20 años, no estábamos tan avanzados. Entonces,
Ahora sí tenemos cosas que no teníamos antes. ¿Qué nos permite eso ahora? Tener todos los instrumentos para conocer muchas cosas. De repente hoy, por ejemplo, vamos por un ejemplo, el que no sabe cómo cambia una llanta, pon en YouTube cómo se cambia una llanta y tú ves cómo se cambia, se cambia una llanta y ya sabes cómo. O sea, no hay excusa para no conocer, ojo, no hay excusa para no conocer. Así que todas las herramientas están ahí. Ahora, imagínense esto. Si ahora tenemos esto, ahora imagínense de aquí a 5 años, ¿qué no vamos a tener? Antes en los aviones no había Wi-Fi. No había Wi-Fi. Ahora resulta que todos los aviones tienen Wi-Fi gratuito. O sea, mira dónde vamos. O sea, mira dónde vamos. Por eso estoy diciendo que en mi forma de ver no hay excusa para no conocer. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Melitón, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, la pregunta va, bueno, yo creo que los métodos actuales nunca van a dejar de ser vigentes. Hay lugares y regiones donde no tienen la misma tecnología y el acceso a muchas cosas que tenemos nosotros, ¿no? O sea que siempre tendrán validez los métodos actuales. Y en cuanto hacia el futuro vendrán nuevas tecnologías, cada día vemos cómo a través de la inteligencia artificial, ¿no?, se han logrado adquirir nuevas cosas que nos han ayudado, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía 6, 7 años, era fanático de ver una caricatura que se llamaba Los Supersónicos, en inglés The Jackson, que era la familia Jackson, y cómo hacían citas virtuales, teletrabajo, y hoy día, después de 56 años, nos ha tocado a nosotros vivir eso, que quizás en ese momento, cuando yo tenía esa edad, nunca pensé que eso se iba a hacer realidad, que es una cosa que tú mencionas ahí, ¿no? Vamos a ver otra realidad, y lo estamos viviendo, ¿no? Se está viviendo otra realidad a través de tecnología. Me acuerdo también cuando leí Crónicas Marcianas, que citaban en Marte o en la Tierra. El otro le decía, pero ¿cómo no me estás entendiendo? Y el otro le decía, porque estoy leyendo la mente. O sea, en estos días veía una serie que se llama Startup, y con un dispositivo la señora le preguntaba y le estaba leyendo la Biblia, le estaba reconociendo qué persona estaba delante de ella, tenía tantos años. O sea, no cabe duda que cada día vamos explorando y llegando a más cosas que con la inteligencia artificial, y quién sabe qué más allá vamos a adquirir nuevos métodos, ¿no?, que nos ayuden a adquirir estos conocimientos. Muchas gracias, Eso es Melitón, todo. por su intervención. Liz, adelante, tiene más avanzado. Bien, escuchar al señor Melitón me hizo como pensar que al final vamos a decir, nuestro mayor invento, nuestro mayor descubrimiento es la socialización, y lo que viene con la socialización es la comunicación, y con la comunicación la forma de lograrlo. Y en cuanto a eso, pues yo siento que todo, a partir de eso, todo lo que el hombre intenta crear, inventa, mejora, está basado en eso, en llegar a mejorar una forma de comunicación para socializar. Y todos los métodos van hacia esa dirección. Es lo que yo siento. Ahora, ¿qué tan confiables sean? Yo creo que o sea, confiamos porque hasta el momento pues no hemos encontrado algo mejor. Pero sí creo que vamos a seguir intentándolo, porque yo soy también, o sea, me apasiona mucho esa idea tal vez romántica de la incertidumbre humana, de la insatisfacción al tener algo, siempre querer más. Entonces siempre vamos a ir hacia allá en varias direcciones, porque siempre vamos a tener
distintas posibilidades y nos tocará tomar una, pero siempre va a ser para ir más allá. Excelente, Liz. Muchísimas gracias por su intervención. Chicos, quería decirles que estamos sobre la hora. Si alguno tiene que retirarse, no va a haber ningún inconveniente. Les pido una extensión de 15 minutos debido a que se me reinició el Zoom y entre otras cosas, para terminar la sesión de hoy. Miguel, adelante, te puedes abrir el micrófono. Gracias nuevamente, gracias. Creo que esta era para quizás contestar la tercera pregunta. Si quieres, permíteme, dame solo un momentito para decir lo que... Perfecto, no hay problema, ojo, no pasa nada. Lo que yo pienso y abres de una vez entonces con la tercera. Bien, yo creo desde un punto de vista evolutivo y científico, que nuestros cuerpos están hechos, ¿no? El objetivo es la vida y que nuestros sentidos están limitados al hecho de permitirnos vivir, solamente hasta allí. Por ejemplo, nuestra vista está hecha para reconocer los objetos que están dentro de la luz visible, por ejemplo. Pero la luz visible es todo un espectro. Ahí tenemos a los rayos X, que los descubrimos en un tiempo, están los rayos gamma, están los ultravioleta, están todas las otras formas que están dentro de ese campo de la luz que hemos ido expandiendo con nuestra tecnología, pero no deja de ser el sentido de nuestra vista en la base para comprender eso. Es decir, en mi punto de vista, nuestros sentidos son fiables y la tecnología lo que hace es expandir esos sentidos hacia el conocimiento de lo que está oculto en el mundo, de lo que no es visible a nuestros sentidos, porque nuestros sentidos están hechos para ayudarnos a relacionarnos con el mundo, pero no parecen tener un propósito de entender el conocimiento o la causa primera de las cosas. No están hechos para eso. Entonces la tecnología lo que viene es a darle como un brazo adicional a esos sentidos que nosotros tenemos. Hace un mes lanzamos el telescopio espacial más grande y el más potente que hemos podido construir. En China están construyendo también un supercolisionador de hadrones que pretende ser 10 veces más potente que el que tiene el CERN ahora mismo en Europa. Estamos ya detectando ondas gravitacionales, es decir, movimientos del espacio y el tiempo provocados por colisión de agujeros negros o por colisión de objetos supermasivos. Es decir, nuestra tecnología está llegando a puntos inimaginables por nuestros antepasados. Y yo estoy seguro que eso va a llegar a cambiar cosas en nuestra interpretación de la realidad, porque nos van a dar, por medio de la experimentación, un conocimiento desconocido para el resto de la humanidad en todo el tiempo que lleva el hombre existiendo. Por ejemplo, este telescopio del que les hablo, el James Webb, va a poder ver en el tiempo hacia atrás el origen de las primeras galaxias. Ningún otro ser humano en la historia ha tenido la oportunidad de captar ese momento y estar allí en primera fila para ver qué fue lo que pasó. Y de esta misma forma, dale 100, 200, 300 mil años más, nuestra raza como conocimiento global, nuestra tecnología como tal, hará, yo siento y me da hasta un poco de miedo que va a socavar nuestras estructuras sociales de una forma sorprendente. Miguel, adelante en los últimos minutos para hablar entonces del tema de la cultura. Venimos a hablar del arte y cómo puede sobrevivir el arte humano, enfocándonos específico en esa parte de la cultura, solamente en el arte. ¿Cómo puede sobrevivir el arte en un mundo que lo desacredita de sentido y de valor comercial? Nuestro mundo de hoy. Miguel, adelante. Bueno, gracias nuevamente. El arte en sí, ese valor comercial, realmente lo ha dado más que todo personas ajenas al artista. Si hablamos de pintura, sin extenderme mucho, tenemos un cuadro que hace un pintor o pinta. El verdadero artista, cuando hace su obra, él no está pensando en hacerse millonario, pero las personas ajenas a él sí están pensando en hacerse mucho dinero con estas cosas. Entonces, ahí es donde sí lo desacreditamos totalmente ese valor del arte como se está haciendo. Yo tuve la oportunidad de ver muchas pinturas que
que pude ver. Y el arte, o sea, es la expresión del pensamiento y es la expresión de también cómo se siente el artista. El artista en un cuadro te dice mucho de cómo él se siente o cómo él ve el mundo. Entonces, eso es una forma de expresión humana. Donde lo dañamos es cuando de repente le ponemos, queremos hacer un acto comercial y que tanto este cuadro cuesta 1 millón, 1,5 y tantos millones. Entonces ahí definitivamente desvirtuamos cualquier esencia de lo que realmente era hacer una obra de arte real, porque realmente el artista no estaba pensando en hacerse millonario con eso, pero sí las personas ajenas a él lo pensaron, y de hecho muchos lo siguen haciendo, ojo, eso sigue pasando. Yo estando en España, cuando estaba en el Museo Thyssen, del Barón Thyssen en España, a mí me llamó la atención de que la mamá con el hijo estaba peleándose porque el hijo ahora quería vender todas las obras del papá. Por ejemplo, estoy extendiendo mucho, perdón, mi disculpa. Pero más que todo eso era la esencia. Quizá en otro momento podamos hablar más extendido de eso. Pero gracias, básicamente. Sí, durante el año vamos a ver otras de forma más profunda cómo se concibe el arte. Los que son poetas conocen un poquito más de esto, sobre todo porque nuestro mundo actual valoriza las cosas en su utilidad o en su, digamos, en un valor económico en referencia a las otras cosas económicas de nuestro mundo. Pero entonces la poesía viene a sufrir ese descarte, ese descrédito de valor en comparación con las otras cosas, porque surge a partir de la palabra. Pero en la obra que leímos esta semana, enfatizan que la obra de arte tiene un significado en sí mismo, es decir, ella sola cumple su propósito de existencia. Es nuestro mundo actual el que ve las cosas a partir de lo utilitario o a partir del valor comercial. Pero el arte en sí mismo tiene su causa y su valor de ser de forma cerrada, ya existe en sí mismo. Creo que Vivi tiene la mano alzada. Puede activar su micrófono. Hola, desde mi punto de vista en esa pregunta, creo que eso también se debe, por lo menos al arte antiguo, es más como por su valor histórico. No solamente histórico, sino ese valor que a lo largo del tiempo, en cuanto a educación, nos los han transmitido. Porque la que le da valor es la sociedad en sí. No es el mismo valor que se le da, por ejemplo, a los artistas actuales, de los que vayan a crear, por ejemplo, poesía, por ejemplo, las pinturas, por ejemplo, artesanía, lo que sea. El valor que le dan a la creación nueva no es la misma que se le dan a la anterior, porque no existe o no tienen en el momento ese valor histórico que se le da a la de antes, ni tienen cuando se le planta esa semillita a todas las personas, cuando se nos educa, esto es lo que vale, esto no vale, obviamente con el tiempo se puede ir cuestionando, pero hay muchas semillitas que quedan así entre nosotras. E inmediatamente comenzamos entonces con el aspecto de la crítica. Así que desde mi punto de vista, el hecho de que sobrevivan puede sobrevivir es dependiendo de la creencia de cada ser humano y pues de cada sociedad, según cómo lo vayan representando. Muchas gracias, Vivi. Hay un deterioro en la percepción de la gente en el arte. No sé si alguien más desea intervenir antes de dar por cerrada nuestra sesión de esta noche. Héctor. Una última cosa nomás. En cuanto se habla de desacreditar sentido, algo que le ha dado sentido sobre todo al arte, lo que es la pintura, como en nuestros medios han buscado a estos jóvenes de riesgo social, incluso a los niños infantes, a llevarlos a pintar, ¿no? Y todo lo que ha originado en torno a estos jóvenes, todo lo que ha sucedido, ¿no? Ha sido como un rescate social con esta pintura, ¿no? Solo rescatando eso que ha sucedido en nuestro país. Exacto, Melitón. Imagínense una capilla sixtina pintada de blanco. Yo creo que nadie iría a visitarla, definitivamente. Héctor, tenías el micrófono activado. ¿Deseas intervenir rápidamente? Ya estamos cerrando. Bueno, o
así rapidito, bueno, Sí. ahora mismo, como tú dices, se valora todo por lo económico, que bueno, eso también tiene su lado bueno, como decía la filósofa Ayn Rand. Lo que pasa es que como el arte no es algo, no es una ciencia, exacto, no es una ciencia, pues, algunas personas pueden decir, bueno, a mí objetivamente me gusta la Mona Lisa y otra persona puede decir, a mí, digo, subjetivamente me gusta la Mona Lisa y otra persona puede decir que no. Pero a través del dinero puedes ponerle un precio, un valor, pues, objetivo hasta cierto punto, lo que decían. Pero bueno, o sea, el arte se puede entender de muchas formas, pues. Algunas personas valoran un arte porque se puede servir para una protesta, se puede servir para un mensaje político, se puede servir para mostrar algo de la naturaleza humana, pues. Pero a mí me gusta más sí, el enfoque que le di el libro, pues que a pesar de que el arte puede tener múltiples utilidades, pues, lo importante realmente es que el arte es algo que sobrevive porque hay algo en nosotros mismos que la reconoce como que es algo digno de mirar, algo digno de hacerse, pues. Es algo que tiene su significado en sí mismo. Y creo que eso sobrevive porque al fin y al cabo no somos seres netamente racionales, no somos totalmente racionales. Hay una parte de nosotros que se deja llevar por esta sensibilidad y eso, pues. Y a pesar de que podamos darle utilidades, pues que está bien, no tiene nada de malo, o sea, es bueno que no desprender el arte o las filosofías de sus funciones en la sociedad. Es cierto que ellas pueden funcionar por sí mismas y deberían ser así. Independientemente de que pueda tener un mensaje de impacto social, si de repente no es una buena obra de arte, a nadie le va a gustar. Así que el arte tiene esa particularidad y tiene esa lado buena. Siento que es algo que nos llama. Muchas gracias, Héctor. Quisiera concluir con lo que nos dice Liz en el chat. Y es que el arte no vale en dólares. Esa es una realidad, porque el arte no es mesurable por comparable con las otras cosas. Ya decía otro participante en el grupo que el arte toma el valor que le da la sociedad que está alrededor de ella, y eso también es cierto. Por ejemplo, la Mona Lisa, si no se hubiese robado en 2 ocasiones, no hubiese sido la obra de arte más famosa del mundo y no hubiese tenido su valor que tiene hoy en base a esa popularidad que ha ganado. De repente, en lo que nos queda de este 2022, vamos a llegar a ahondar un poco más en ese concepto del arte desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista histórico también. Y aunque no podamos decir que una obra de arte vale tanto, porque lo comparo con X o con tal cosa, en el pasado alcanzaba, por lo menos, para que esa persona, el artista, viviera. El escultor, el pintor, el escritor, eran adoptados por los mecenas, los muy conocidos mecenas, y con... Lo siento, sufrió un último cierre de Zoom. Les decía que aunque no se pueda mesurar, sí era suficiente para que las personas vivieran. Y es a partir de ese valor al cual se refería la pregunta, ¿no? Nuestros economistas han dicho ya que el arte es algo improductivo, esa es la palabra que ellos utilizan, que como no tiene una utilidad directa en el mercado mundial, es desvalorizado, o sea, le quitan digamos, su participación en el resto del mercado. Y esto lo que hace es que dejas a uno pensando, bueno, si escribir un libro me toma 3 años, si publicarlo me vale $2,000, $3,000, y eso es un valor de dinero, ¿cómo no voy a yo recibir una remuneración a partir de eso? Si lo que está allí también es trabajo, también es conocimiento y también tiene una utilidad. Si no es a nivel de los hechos en la vida diaria del hombre, tiene que ver con el interior del ser humano y eso también es importante, porque si no lo fuera, no estaríamos pensando enviar a artistas a Marte como ya lo están viendo en los planes de nuestras agencias espaciales. Los artistas irán a donde van los seres humanos porque son parte importante de su estado anímico, de lo que somos como seres humanos. El arte nos constituye y como nos constituye va a ir con nosotros a donde sea que nosotros lleguemos. Chicos, esta noche hemos
agarrado nuestra mente y le hicimos así. Me gusta escuchar esas argumentaciones de ustedes. Cerramos ahora mismo en enero lo que tenemos, estas 2 primeras sesiones. Para febrero entonces nos quedan 2 sesiones más que les serán comunicadas la fecha vía correo electrónico o por grupo de WhatsApp. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos entonces en febrero para continuar nuestra introducción a la filosofía. Buenas noches a todos. Gracias por Gracias. esta sesión, muy agradecido de manera de verlos a todos también, ¿oyeron? Que tengan buenas noches. Gracias, que sigan pasando su buena semana. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Edwin. Buenas noches, igual, buenas noches.